Una vez más, quisiera referirme a esta importante fecha, este día tan simbólico para el mundo cristiano, como lo es el día de la Navidad. Entiendo a quienes se ofenden sobre cómo se puede considerar cristiana una fiesta que se ha deformado, que se ha paganizado al punto de que va quedando muy poco y nada del acontecimiento al cual se hace alusión. Pero yo creo, estimados, como les decía anteriormente, que somos responsables nosotros de mantener vivo el espíritu, el propósito, el significado de esta celebración, de esta fecha tan importante que a través de la historia se ha ido consolidando, como lo es el día del nacimiento del Señor Jesucristo. Como explicaba en el programa anterior, los primeros cristianos colocaron arbitrariamente el 25 de diciembre como la fecha de Navidad. Y uso esta palabra arbitrariamente porque realmente no sabemos cuándo nació Cristo. Ya lo habíamos señalado, que los judíos no llevaban registro del día de los nacimientos, pero lo que sí sabemos, y es algo innegable, que un día sí nació Jesús. Nació el Hijo de Dios. Nació el Salvador del mundo. De modo que dentro de la concepción bíblica y cristiana, lo que nosotros estamos celebrando realmente es el misterio de la encarnación. El Dios eterno y omnipotente que viene del cielo a la tierra en la persona de un niño cuyo propósito fue venir a redimir y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué se había perdido? La humanidad, indiscutiblemente. Jesús nació rodeado de sencillez, de una austeridad como nosotros no nos imaginamos. Su nacimiento fue anunciado a personas humildes que no tenían nada de qué jactarse. Y es significativo esto. Es significativo que el primer anuncio del nacimiento de Jesús fuese dado a un grupo de pastores. Más aún si consideramos que los pastores eran despreciados por las clases más ortodoxas, más pensantes o más pudientes de esos días. Y eran despreciados porque, a juzgar por su trabajo, ellos no podían cumplir cabalmente con todas las leyes ceremoniales que demandaba la religión. No podían observar el lavado de manos, las normas, las regulaciones, porque el cuidado de sus rebaños prácticamente les absorbía, por lo que los más conservadores los consideraban prácticamente una clase inferior dentro de la sociedad. Por eso digo que todo lo que ocurre es muy significativo, porque el mensaje de Dios llegó primeramente a esa clase de hombres, a esa clase de personas. Hombres que, como dijimos, se debían privar de las ceremonias, pero que cuidaban los corderos que en algún momento iban a ser usados como sacrificio en el templo. Porque los sacerdotes y otros oficiales del templo solían tener sus propios rebaños para cumplir con los rituales, y es muy probable que estos pastores precisamente cuidaran de esos rebaños. Y entonces es hermoso, es maravilloso pensar que fueran ellos los primeros en ver al Cordero de Dios que quita el pecado de la humanidad. Entonces, ¿qué nos indica todo esto? Que Jesús el Señor es el Señor que busca corazones humildes en donde demostrar su gracia y su gran misericordia. Sí, estimados, porque la soberbia, el orgullo, la vanidad nada tiene que ver con Dios. Es abominación a los ojos de Dios. En Mateo 5:3 el Señor dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No pretendamos sorprender al Señor con nuestros grandes logros o con la suma de nuestros diplomas o nuestras inalcanzables capacidades humanas, porque es el corazón contrito y humillado, aquel corazón que no desprecia el Señor.
Les pregunto, ¿cuántas veces en sus vidas han oído la lectura de la historia de la Navidad? Yo podría leerla y oírla una y otra vez, no sé ustedes, pero saben, nunca me canso de oírla. Y siempre hay como detalles que quizás no me había percatado la vez anterior y luego van aflorando. Y dado que voy a comentarla con ustedes en esta tarde, daré lectura allí al Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos del 1 en adelante. Dice así: Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Como dice la palabra, el que tiene oídos para oír la palabra de Dios, que la oiga. Que nuestro Señor, con todo su poder y toda su autoridad, realmente nos permita observar y mirar la magnificencia que hay en todo este relato. Que podamos contemplar con nuevos ojos esta Navidad. Que podamos contemplar a este niño que nació en Belén, el príncipe de paz. Que Él pueda ser glorificado entre nosotros en esta hora, y que nuestros corazones puedan rebosar con la presencia y la gracia del Señor, al saber que ya no miramos el nacimiento del Señor como algo a futuro, sino como algo que se concretó en la historia. Me remitiré a ciertos detalles que dejan en evidencia la grandeza del niño que nació en Belén. Y lo haré haciendo una sencilla pregunta: ¿por qué Jesús nació en Belén? Claro, su familia inmediata no era de Belén, ni siquiera era de Judea, vivían en Galilea, en Nazaret, al norte de Israel. Allí en ese pequeño pueblo, José tenía su carpintería. Entonces, ¿qué posibilidades había de que el niño naciera en Belén? Y Lucas sucintamente nos da respuesta a esta pregunta, aunque viéndolo casualmente pensaríamos que fueron solo cosas del azar. Pero cuando vemos que el lugar de su nacimiento había sido profetizado por Miqueas 7 siglos antes, uno debe detenerse para preguntarse cómo se concertó todo esto.
Lucas, justo al inicio de su narración, dice que en esos días se promulgó, salió un edicto de parte de Augusto César que requería que toda persona que estaba bajo el dominio del Imperio Romano fuera censada en el lugar de sus antepasados. Este es el César que se llevó el título de el Augusto, es decir, César el Magnífico, César el Trascendente, el segundo de los 12 Césares de Roma y uno de los gobernantes más despiadados y más sanguinarios de toda la antigüedad. Se escribió de él que había asesinado a 300 miembros del Senado de Roma, es decir, era un tipo sin escrúpulos prácticamente. Roma había sido una república por muchos años antes de la llegada de Julio César, seguido luego por César Augusto. Y con esta autoridad plenipotenciaria, entonces emite un edicto y dice que todos los que están bajo el dominio romano se sometan a un censo. ¿Por qué? Porque quería saber la cantidad de personas de todo el imperio con el propósito de imponer impuestos a fin de incrementar las arcas, las riquezas y el dominio de ese imperio. Entonces se emite el decreto supremo y Lucas nos dice también otro dato no menos interesante, que esto ocurrió cuando Cirenio, es decir, Publio Sulpicio Quirinio, era quien gobernaba en Siria, un hombre ambicioso que se relacionaba bastante bien con César Augusto. Entonces, si miramos la superficie y nos hacemos la pregunta de por qué Jesús nació en Belén, la respuesta es obvia, la respuesta es fácil. Bueno, nació en Belén porque sus padres tuvieron que hacer el pesado viaje desde el norte hasta Judea y hasta Belén, que quedaba a unos pocos kilómetros de Jerusalén, para poder registrarse y luego convertirse en contribuyentes. ¿Por qué? Porque provenían de la familia de David, que como muchos saben, nació en Belén también. Quiere decir que la razón por la que Jesús nació en Belén fue porque sus padres, aunque estaban afligidos por la carga de la opresión y la tiranía de Roma, no les quedaba de otra que someterse al magistrado civil, por lo cual emprendieron el penoso viaje a riesgo de la vida de la madre y del bebé que había sido concebido en su vientre. Ahora podríamos dejar esto hasta aquí y decir, bueno, indirectamente Augusto César con su decreto permitió que Jesús naciera en Belén. Pero eso sería darle demasiado crédito a César Augusto y muy poco crédito a la soberanía de Dios, dado que, como dije anteriormente, siglos antes de que César Augusto naciera, siglos antes de que alguien hubiera escuchado su nombre, siglos antes de que siquiera él contemplara un edicto de registro para todos los ciudadanos del imperio, un profeta menor, Miqueas, en el pequeño país de Israel, recibió palabra de Dios y pronunció este oráculo acerca del pueblo de Belén, lugar donde habría de nacer el Señor. Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser el gobernador en Israel. Por favor, quiero que noten que antes de que saliera un edicto de César Augusto, desde toda la eternidad había salido un edicto de parte de Dios, del Señor omnipotente, quien es el Señor de la historia, quien determinó los límites del Imperio Romano y determinó que un día en particular y en un lugar particular ocurriría la encarnación de su Hijo Jesucristo. Y podríamos jugar con los y sí potencial, porque ¿y si el edicto de César hubiese sido emitido una semana antes? ¿O si hubiese sido emitido una semana después? ¿Y si María hubiera dado a luz en el camino mientras iban a Belén? Bueno, si hubiera sido así, toda la importancia profética de la palabra de Dios se habría derrumbado, porque habría quedado sin cumplimiento. Pero debido a que salió un edicto de parte de Dios primeramente, Jesús no pudo haber nacido en otro lugar que no fuera Belén,
porque así estaba escrito. Yo no sé si me explico. Hay muchas cosas que nosotros de pronto atribuimos al azar, a la mera casualidad, pero detengámonos a pensar que Dios es un Dios soberano que decreta cosas, que establece cosas por anticipado, y lo que Él dice es imposible que deje de cumplirse. Pero ¿por qué en la providencia de Dios, Dios eligió esa pequeñísima ciudad, pequeña entre las tribus de Judá, para ser el lugar del nacimiento del Mesías? Bueno, como ya se ha señalado, al pasar en ese pequeño pueblo, había nacido el rey más grande de Israel hasta ese entonces. Y desde la caída del reino del norte, el reino de Israel, el año 586 a.C., ningún rey del linaje de David había gobernado en ese lugar. Y en este pequeño pueblo, Belén, llamado también la ciudad o la casa de pan, había quedado prácticamente en la oscuridad hasta que siglos más tarde la casa de David fue restaurada y su reino fue renovado. Y esto ocurre cuando el príncipe de paz nace en su ciudad de origen. Y todo esto nos pareciera como que estamos frente a un puzzle, frente a un rompecabezas. Nos parece extraño que Dios obre con las complejidades del tiempo y del espacio de tal modo. Noten que a lo largo del texto que dimos lectura al inicio del Evangelio de Lucas, se dice y sucedió, y aconteció en aquellos días. En otras partes del Nuevo Testamento tenemos una expresión que ocurre con frecuencia y que habla de la plenitud del tiempo. Y se usa la palabra pleroma. La palabra pleroma es una palabra que realmente no tiene un equivalente para ser traducida al idioma español. Porque la idea de pleroma es una plenitud que no solo alcanza el punto donde el agua llega justo al borde del vaso, sino que es una plenitud que se desborda, es decir, que sobrepasa los márgenes. El pleroma es una plenitud que está tan llena, valga la redundancia, que no da cabida para que otro átomo se apiñe en ese espacio sin que lo haga explotar. Y lo que se nos dice en el Nuevo Testamento, particularmente en Gálatas 4:4, es que Dios preparó la historia, preparó al mundo de un modo tal que hubo un momento en el tiempo donde el tiempo estaba tan impregnado, tan preñado, tan lleno del propósito de Dios, que en ese momento, ni un segundo antes, ni un segundo después, ese niño nació en Belén. Yo no sé cuántos están comprendiendo todo esto. Llegan a Belén, pero claro, demasiado tarde para que sus padres se encuentren una habitación en la posada, pero ni un segundo después del tiempo que Dios había determinado. ¿Puede notar eso? Cada vez que leemos este relato nos impresiona. Por supuesto, la nimiedad, la pequeñez de las circunstancias del nacimiento de Jesús, cada detalle, cada aspecto, se va concertando cuidadosamente para caer justo en su lugar. Aquí Jesús es anunciado como un rey y sin embargo la señal que se da es la manifestación de un niño envuelto en pañales. Por supuesto, no pañales como los entendemos nosotros en la actualidad. Estamos hablando de mantas, de pedazos de tela cortados de forma rudimentaria y tosca para abrigar al recién nacido y mantenerlo caliente. Allí colocado en un pesebre, el lugar donde comen los animales. Por supuesto que esto en nada se parece a un palacio real o a un lugar de esplendor. Y vemos a lo largo del ministerio de Jesús que Él toma sobre sí una misión de humillación. La suya es la vía dolorosa, el camino del sacrificio, el camino de la cruz. Él es aquel que fue llamado y profetizado por Isaías como varón de dolores y experimentado en aflicción. Y es así como podemos ver las circunstancias de su nacimiento, casi un retrato absoluto de la pobreza y la humillación.
Sin embargo, a menos de medio kilómetro del lugar o del establo donde estaba acostado el bebé, humildes pastores presencian el mayor espectáculo de luz y sonido que jamás se haya producido sobre la faz de la tierra hasta ese momento. Hombres rurales que habían estado toda la noche en el campo cuidando sus rebaños. El relato bíblico dice que de pronto hubo un resplandor, un haz refulgente que vino del cielo. ¿Qué tipo de resplandor era este? Era la llamada Shekinah, la gloria de Dios, radiante, refulgente, cegadora, deslumbrante, flameante, como nosotros no nos podemos imaginar. Es el tipo de gloria que dejó ciego al apóstol Pablo cuando estaba en el camino a Damasco. El tipo de gloria que brilló a través de la naturaleza humana de Cristo allí en el monte de la transfiguración. A lo largo de las Escrituras, la metáfora suprema de Dios es la metáfora de la luz, que Él es un fuego consumidor y su gloria tiene un resplandor tan absoluto, tan grande que incluso los ángeles en el cielo tienen que cubrir sus rostros, no sea que vean esa gloria develada y perezcan. Es esa la gloria que estalló sobre los campos de Belén esa noche. ¿Y saben qué? Las nuevas traducciones intentan ayudarnos a entender o sobrellevar algo del lenguaje oscuro del idioma antiguo. Por lo que incluso el texto que estamos considerando nos dice que cuando esto sucedió y aparece este resplandor, los pastores tuvieron gran temor. Versiones más antiguas, sin embargo, dice que los pastores fueron sobrecogidos de temor. Y pienso que así debió haber quedado el relato. Se debió haber mantenido escrito así nomás. Ahora, obviamente, esa idea de estar sobrecogidos es una noción que prácticamente desapareció de nuestro idioma. Pero fíjese que no del todo. A veces la gente dice, bueno, me sobrecogió esta tremenda cuenta que me entregaron en el restaurante. O estaba sobrecogido al ver el mal estado en que quedó el auto después que chocó. Quiere decir que se refieren a una sensación de impacto que les intimida, que los amilana y hasta le produce un cierto dolor psicosomático. Estar sobrecogidos es estar absolutamente aterrados, con un miedo que llega a doler, es estar llenos de pavor, de terror. Mientras en el establo están María y José, tratando de mantener el calor, tratando de mantener al bebé caliente, con escasez, con precariedad en medio de la oscuridad, al otro lado del campo, la gloria de Dios destella en presencia de los pastores y los pastores escuchan el anuncio más grande, el que el ángel hace del evangelio cuando dice, porque os ha nacido hoy un Salvador. Esta es la buena nueva que se anuncia. Ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. Y luego dice el relato que de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales. Fíjese en esto, una multitud de los ejércitos celestiales. Pensemos en el ejército más poderoso del mundo. No sé si ya lo tienen eso en sus mentes, pero no obstante este ejército no se compara con el ejército celestial que se presenta aquí. No se está hablando de unos cuantos ángeles, sino de un ejército de ángeles, una tropa de ángeles que llenan los cielos hasta donde los pastores alcanzan a ver y más allá aún. Solo un momento atrás estaban sobrecogidos de terror. Pero ¿qué creen que están pensando ahora cuando miran a su alrededor y no ven nada más que este ejército de ángeles cantando en coro, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace? Y luego, así de rápido, el resplandor se apaga. Los ángeles se fueron y los pastores se dijeron unos a otros, vamos, vayamos hasta Belén y veamos ahora mismo esto que ha sucedido. Y así la Escritura nos dice que se apresuraron y fueron a buscar al bebé que estaría envuelto en pañales y lo encontraron junto a José y María,
acostado en un pesebre. ¿Saben? Hoy la luz del cielo sigue resplandeciendo, invitando a los hombres y mujeres de buena voluntad que se acerquen a Dios. Aún se predica el evangelio de que ha nacido un Salvador, quien, como todos sabemos, cuando alcanzó la adultez ministró enseñanza, ministró milagros, ministró paz y, lo más grande, consumó su obra de salvación, muriendo en la cruz por todos los pecadores. Ya en la antigüedad Isaías penetra en la eternidad para decir: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Se da cuenta? Nos ha nacido el Señor. Dios nos ha dado a su Hijo unigénito. Nos ha dado un niño cuyo nombre es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Después de María y José, fueron estos humildes pastores los primeros que fueron iluminados por la presencia de Jesús. Aquellos pastores que eran tenidos como los últimos en la escala social, los más segregados. Qué importante es la humildad a los ojos de Dios. Que como aquellos pastores recibamos el mensaje con humildad y con reverencia y corramos hacia el lugar del milagro y adoremos al Dios Todopoderoso por tan grande don que nos ha dado. El brillo de la gracia de Dios vino en la persona de su Hijo Jesucristo, que ese haz de salvación y esperanza que vino desde el cielo mismo no nos deje indiferentes, como no fueron indiferentes estos humildes pastores. Era tan grande el gozo que sentían por lo que habían visto, que no paraban de hablar acerca de ellos. Lucas 2:18 dice: y todos los que oyeron a los pastores, se maravillaron de lo que los pastores les decían. Isaías 62:11 dice: he aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Decid a la hija de Sión: he aquí viene tu Salvador. He aquí viene tu Salvador. He aquí su recompensa con él y delante de él su obra. Aleluya. Tu Salvador ya está aquí. Y esto debe llenarnos de alegría. Debe llenar nuestros corazones de gozo y de paz, porque esta es una realidad maravillosa, inmensurable. ¿Cómo no alabar al Señor por tan maravilloso regalo, no siendo merecedores? Solo su gracia nos alcanzó. Creo que a muchos cristianos hoy en día nos falta lo que les sobró a estos pastores de los campos de Belén: hablar del Salvador con alegría, con paz, con convicción, cada uno desde su vocación, es decir, desde el designio eterno que Dios le ha dado. Y esto será posible si previamente estamos convencidos de nuestra identidad. Todos somos hijos de Dios, o los que somos hijos de Dios, todos podemos testificar. No solo los ministros, no solo los pastores, no solo los evangelistas. Todos nosotros formamos el pueblo santo del cual habla el profeta Isaías. No discutamos por pequeñeces de si Jesús nació en diciembre o nació en otro mes, de que si hay muchos excesos o no lo hay, de que si conviene celebrar o no conviene. ¿Saben, estimados? Les invito simplemente en que pensemos por un momento que un día de la historia nació Jesús. El Hijo de Dios vino a este mundo. El Señor de señores irrumpió en la humanidad. Y si el mundo celebra sin saber qué es lo que está celebrando y cae en excesos, pues nosotros celebremos con gratitud y alabanza, porque nosotros conocemos perfectamente cuál es el significado de la Navidad. Fue designio de Dios que acudieran pastores a adorar al niño Jesús. Bueno, esta misma invitación nos la hace Dios por su palabra a cada uno de nosotros. Todos nosotros seamos como esos humildes pastores
Lleguemos hasta el lugar del nacimiento, contemplemos el cuadro allí presente y pensemos en cuán grande amor ha venido del Padre cuando nos da a su propio Hijo, Cristo, a su amado unigénito. Que en esta Navidad hagamos el propósito de servir al Señor de todo corazón, de convertirnos en mensajeros de su paz, de su palabra. Que seamos los que extiendan su mensaje. Que esta Navidad nos propongamos amar más a nuestra iglesia, que no es nuestra iglesia, sino la iglesia del Señor, la iglesia de Él. Pero nosotros la recibimos y entramos a participar en ella como indignos siervos y la recibimos como un don, como un regalo inmerecido. No nos avergoncemos, amados, de celebrar este magno acontecimiento de paz y amor, porque si el mundo celebra, nosotros tenemos aún más razones para celebrar. Estallemos en alegría, prorrumpamos en alabanza, dando gracias a Dios, adorando y exaltando al Señor como lo hicieron estos pastores después de salir del lugar donde encontraron al niño. Dice Lucas 2:20, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Que ese sea nuestro espíritu. Dejemos que nuestro corazón rebose ante el amor y la magnificencia del Dios Todopoderoso que vino del cielo a la tierra para abrirnos un puente de paz entre Dios y los hombres.